Buenas tardes. En este encuentro se describirá el tema de dismorfología y problemas teratogénicos ambientales. El objetivo de esta clase es definir qué es dismorfología y teratología, mencionar la clasificación de la dismorfogénesis, describir las causas más comunes de dismorfogénesis, clasificar los efectos de los teratógenos ambientales, mencionar los agentes teratogénicos más frecuentes, relacionar los mutágenos más comunes con su efecto teratogénico y concientizar sobre el efecto de los teratógenos ambientales en el ser humano y su desarrollo. Nos vamos a centrar en definir cada uno de los conceptos, en clasificar esta dismorfogénesis, mencionar los teratógenos más comunes, la clasificación de estos teratógenos y las enfermedades más comunes que se asocian a ellos. Quiero comenzar leyendo este texto de Sir James Paget, quien fue uno de los precursores en el estudio de las malformaciones congénitas. Él publicó en la revista Lancet en 1882 el siguiente texto. Mismo, como ellos son los casos raros, únicos e inconexos, no debemos ponerlos de lado con vagos pensamientos o vagas palabras tales como curiosidades o casualidades. Ninguna de ellas es carente de sentido, ninguna dejará de poder ser el comienzo de un espléndido conocimiento. Si pudiéramos contestar la pregunta, ¿por qué es este trastorno raro? O siendo raro, ¿por qué ocurrió en esta oportunidad? ¿A qué se refiere? Estos defectos congénitos que vamos a estudiar van a ver que se presentan con una baja frecuencia en la población. Por ello, no debemos de obviarlos. ¿A qué se refiere Paget? Él nos dice que si bien son trastornos raros, eso no significa que nosotros no debamos estudiar. Más bien, hay que estudiarlo e investigar por qué en este niño se presentó este trastorno. Como veremos a continuación, hay varios de estos trastornos que se asocian a factores ambientales o bien al consumo de una droga, algún fármaco durante el embarazo. Y si yo identifico la etiología de este trastorno, yo puedo proponer medidas de prevención para que no se sigan presentando estos casos. Vamos a ver que en este tema se van a estudiar dos ramas de la genética clínica que van a abordar un tema en específico sobre los defectos congénitos. La primera rama es la dismorfología, que se ocupa del estudio de las anomalías congénitas, es decir, de los defectos congénitos, combinando el conocimiento de los principios básicos de la genética, que ya estudiamos, con los mecanismos del desarrollo que ustedes abordaron en la asignatura de embriología. El objeto de estudio de la dismorfología son los trastornos morfológicos del desarrollo. Pero además de estudiar los defectos congénitos, necesito saber cuáles son esas causas que están generando estos trastornos. Y la rama de la genética clínica que se encarga de ello es la teratología. Ella estudia las causas ambientales que están siendo responsables de estas anomalías congénitas y cómo ellas influyen en el proceso de morfogénesis normal, generando una alteración del mismo. ¿Cómo defino defectos congénitos? Los defectos congénitos es un amplio grupo de trastornos del desarrollo definidos como toda alteración morfológica, estructural, funcional o molecular presente en el momento de nacer, independientemente de cuál sea la causa, de su localización y del momento en que se diagnostica. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Antes se les conocía a los defectos congénitos únicamente como malformaciones congénitas, pero en la actualidad ya no se aceptan como sinónimos. Dentro de los defectos congénitos están las malformaciones congénitas, pero dentro de los defectos congénitos hay otros grupos que van incluidos en esta definición. Por ejemplo, si un niño nace con la deficiencia de alguna enzima, como en el caso que estudiaron la enfermedad de Fabry, aquí hay una deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa que genera una alteración del metabolismo de los esfingolípidos, generando acumulación de la ceramida en diferentes órganos como el hígado, ojos, entre otros. Si yo veo estos niños no tienen una alteración de la estructura, sino que ellos tienen una alteración metabólica por deficiencia de esta enzima. Y esta, como está presente en el nacimiento, yo la debo clasificar como un defecto congénito.
Igual, si el niño nace con una displasia, con una deformación, yo también debo clasificarlo dentro de un defecto congénito. Por eso ahora se ha ampliado este concepto y él nos especifica que no solo incluye una alteración estructural que yo veo a la vista, sino también una alteración que puede ser funcional, que puede ser una alteración molecular, una alteración metabólica, una alteración de una deficiencia enzimática, entre otros. ¿Por qué debemos estudiar estos factores? Por una simple razón. Ustedes cuando ejerzan van a observar que en las causas de muerte neonatal a nivel de Nicaragua, siempre dentro de las 3 primeras causas de muerte en neonato y en infante se encuentran las malformaciones congénitas. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que las anomalías congénitas afectan 1 de cada 33 lactantes y causan 3.2 millones de discapacidades al año. La Organización Mundial de la Salud para el año 2016 estimó que cada año fallecen 303.000 recién nacidos durante las 4 primeras semanas de vida, es decir, en la etapa neonatal tardía, debido a anomalías congénitas. En América Latina se posiciona después de la sepsis neonatal en segundo lugar las anomalías congénitas como causa de muerte en los niños menores de 28 días y menores de 5 años, siendo las más frecuentes en nuestro hemisferio las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down. Estas malformaciones, como mencioné, pueden tener diversas causas, pueden ser causas de origen genético o pueden ser causas ambientales como por ejemplo la infección durante el embarazo por toxoplasma o por rubiola o bien el consumo de alguna droga o fármaco durante el embarazo que originara este caso. Debido a esto lo debemos estudiar porque si hay causas yo puedo establecer estrategias de prevención para disminuir la incidencia de estas malformaciones congénitas y así reducir la mortalidad neonatal y la mortalidad en los niños menores de 5 años. Un ejemplo lo vemos por ejemplo en lo que es el departamento de Matagalpa. En Matagalpa, el municipio que más reporta anomalías congénitas es La Dalia. Se hizo un estudio con Japón y se determinó que se debía a 2 causas. Uno, aquí las personas trabajan en lo que es cultivo de café y en otro grano básico y se observó que ellos utilizaban insecticidas, pesticidas que podían ser organofosforados, organoclorados, y la exposición de mujeres embarazadas o en edad fértil a esta sustancia aumentaba lo que era la incidencia de malformaciones congénitas, acompañada a lo que era la falta de suplementación con ácido fólico en los 3 meses previos al embarazo y durante el embarazo. Entonces, se vio que había un aumento de las causas de malformación congénita como que estaban provocando mortalidad neonatal en este municipio. Entonces se implementó lo que era la reducción del uso de estos insecticidas y pesticidas y 2, se indicó que a toda mujer que estuviera en edad fértil, que tuviera vida sexual activa, debía darse la suplementación con ácido fólico antes del embarazo y durante el embarazo para disminuir la incidencia de esta enfermedad. Por eso es que debemos estudiarlas, porque yo puedo establecer medidas de prevención para reducir la incidencia de estas malformaciones. Aquí pueden ver en el informe de la Organización Mundial de la Salud del 2012 las causas de mortalidad en lo que es el periodo neonatal, tanto temprano como tardío, es decir, antes de los 28 días. Si ustedes se fijan, la primera causa es las infecciones neonatales, siendo la más frecuente la sepsis neonatal, seguida a lo que son las mortalidades relacionadas con el parto, aquí más que todo asfixia neonatal, por un trabajo de parto detenido, un trabajo de parto prolongado, entre otras. Luego las complicaciones del parto prematuro. El parto prematuro incluye a estas porque en el parto prematuro tenemos lo que es el síndrome de la membrana hialina, tenemos lo que es infecciones que se están presentando debido a que nacen antes de tiempo y tienen disminuidas sus defensas, o bien que estos niños al no presentar un peso adecuado son más propensos a tener otras complicaciones durante el parto. Y aquí vean, a nivel mundial, el 4.º lugar lo tienen las anomalías congénitas. Pero esta número, o sea, cuál es la primera causa, segunda, tercera, cuarta causa, depende del continente y depende del país. Como les mencioné, en América Latina, estas causas, su numeración cambia. En nuestro continente, las anomalías congénitas son las que ocupan el 2.º lugar. En Nicaragua, es un poco difícil analizar las estadísticas debido a que no existen estadísticas nacionales.
La mayoría son reportes de estudios aislados en hospitales como el Berta Calderón, La Mascota, el Hospital Regional de Matagalpa, entre otras. Pero la Organización Mundial de la Salud, en un reporte que realizó en el periodo de 1997 a 2012, indicó que se registraron para todo este periodo un total de 3.160 defunciones, es decir, con un promedio anual de 198 defunciones, y la mayoría de estas defunciones eran en menores de 4 años, específicamente en la primera semana de vida. La tasa de mortalidad debido a malformaciones congénitas se ha incrementado en los últimos años. Podemos ver que en 2005 pasó de 3.39 por 100.000 habitantes a 3.95 en el año 2012. Y aquí pueden observar esa tendencia, es decir, la incidencia que se ha visto tanto en los menores de 4 años como a nivel nacional debido a malformaciones congénitas se ha ido incrementando. Y como podemos ver, es mayor en la primera semana de vida hasta el primer mes de vida. Los defectos congénitos se clasifican en base a diversos criterios. Vamos a ver los más importantes. En base a su gravedad, es decir, en base a si representan un riesgo vital o no, lo podemos clasificar en mayores y menores. En base a su localización, si son visibles o no, podemos clasificarlo en externas e internas. En base a su número, pueden ser únicos o múltiples. En base a su asociación o no a otras patologías. ¿A qué nos referimos aquí? A si están asociados a alguna enfermedad metabólica, por ejemplo, si se asocian a diabetes mellitus, a hipotiroidismo, a hipertiroidismo, a algún defecto psicológico, a un defecto de nivel cognitivo. Entonces, en base a eso, yo las puedo clasificar en aisladas y en asociadas. En base a la cronología, si la alteración que originó esta malformación o defecto congénito ocurrió durante la etapa de óvulo espermatozoide, se clasifica como gametopatía. Si ocurrió en las primeras 3 semanas, es decir, del día 1 al día 21 de la gestación, se clasifica como una blastopatía. Si ocurrió entre la tercera y 12ª semana, es decir, durante el periodo de embrión, se clasifica como embriopatía. Y si ocurrió después de la 12ª semana de gestación, se clasifica como fetopatía. En base a su etiología, esta puede ser genética y en esta puede deberse a una alteración cromosómica, puede ser monogénica y seguir las leyes de Mendel, o puede deberse a una mutación puntual, entre otros. O puede deberse a una causa ambiental, por ejemplo, exposición a radiaciones, es decir, un mutágeno físico, o exposición a un mutágeno químico como gas mostaza, o exposición a un mutágeno biológico como toxoplasma, rubiola durante el embarazo, o puede ser multifactorial, es decir, debido a una causa genética más una causa ambiental, o puede ser de causa desconocida, que es la más frecuente. Entonces aquí vemos en base a la gravedad, mayores. Estos son malformaciones que ponen en riesgo la vida del paciente y generalmente incluyen un defecto físico grave. Pueden ver aquí el ejemplo de una espina bífida, en este caso una espina bífida con mielomeningocele. Aquí no hay cierre del tubo neural, por lo cual hay herniación y exposición de la médula espinal y las meninges. Esto se puede infectar y supone un alto riesgo de muerte para el bebé. O en el caso del onfalocele, donde hay una malformación de la pared abdominal generando salida de las vísceras del paciente que están cubiertos por un saco muy delgado. Este saco no protege bien a estas vísceras y si bien la ruptura es poco frecuente, la infección sí es muy frecuente. O pueden ser malformaciones menores. Estas no ponen en riesgo la vida del paciente y generalmente no le hace un compromiso grave de su capacidad funcional. Generalmente acompañan a las malformaciones mayores. Un ejemplo lo vemos en el síndrome de Down, donde estos pacientes pueden presentar clinodactilia, donde hay una curvatura anómala del quinto dedo, es decir, del dedo meñique, que está orientado hacia el lado interno. O bien el pliegue simiano. Lo normal es que tengamos 3 pliegues en la palma de la mano, pero los niños con síndrome de Down nacen con un pliegue simiano, es decir, solo tienen un pliegue palmar único. Y aquí tenemos otros ejemplos de malformaciones graves, o sea que se clasifican como malformaciones mayores que ponen en riesgo la vida del paciente. Y aquí tenemos ejemplos de otras malformaciones menores. Siempre recuerden que las menores me acompañan una malformación mayor, que puede ser no visible, es decir, ser interna. Cuando yo veo un recién nacido
que él presenta muchas malformaciones menores, es importante que mandemos estudios, por ejemplo, rayo X, tomografía, ultrasonidos, ecografías como ecocardiogramas para poder determinar si este niño no presenta una malformación mayor, pero que ésta sea interna y yo no la estoy logrando visualizar. Un ejemplo, los niños de síndrome de Down, la mayoría, además de tener malformaciones menores externas, ellos tienen cardiopatía y la cardiopatía es una malformación mayor. Aquí está lo que les mencionaba, en base a su ubicación pueden ser externas, que yo las estoy visualizando, o pueden ser internas. Cuando un bebé nace, ¿por qué nosotros le metemos un termómetro en el ano? Primero para ver si no tiene ano perforado. ¿Por qué si él tiene malformaciones externas yo le meto una sonda nasogástrica para poder observar si este niño tal vez no tiene una atresia esofágica que no me permite que baje la sonda y yo obtenga contenido gástrico? Es decir, lo que les quiero decir es que si ustedes observan malformaciones externas, yo tengo que estudiar al niño para descartar malformaciones internas. También en base a su asociación o no a otras alteraciones, yo las puedo clasificar como aisladas. Este solo presenta malformaciones o asociadas. Si este niño, como en el caso del síndrome de Down, los niños tienen además de sus malformaciones externas e internas, estos niños presentan retraso psicomotor, presentan un IQ bajo, entonces yo veo que este niño va a tener problemas durante la integración escolar y debo hacer mi estrategia de estimulación temprana. Además de esto, están más propensos a presentar Alzheimer, a presentar diabetes mellitus, a presentar cáncer. Entonces yo estoy buscando anomalías asociadas a mi malformación inicial. Pero la más utilizada es la clasificación en base al número. Y aquí tenemos defectos primarios únicos y lo que son los defectos primarios múltiples. Que estos múltiples se subclasifican en síndromes, secuencias, asociaciones y complejos. Los defectos primarios únicos también se clasifican, ya lo vamos a ver más adelante. Esto es lo más frecuente, que los niños vengan con un defecto primario único. Como lo dice, yo solo tengo un defecto primario que afecta un órgano o una región del cuerpo. Es la forma más frecuente y el riesgo de recurrencia es bajo. Algunos de estos defectos primarios únicos se pueden encontrar formando ya sea síndromes, secuencias, asociaciones y formar así síndromes múltiples. Ejemplos de ellos son el paladar hendido, la luxación congénita de las caderas, la estenosis pilórica y las anormalidades cardíacas. Estos defectos primarios únicos, como les mencioné, se clasifican y se basa esa clasificación en su naturaleza y lo podemos dividir en aquellos que son causados por un defecto intrínseco o bien aquellos que son causados por una alteración extrínseca. Dentro de los que son debido a una estructura intrínseca están la malformación y la displasia, y los que son debido a una fuerza extrínseca, la disrupción y la deformación. A su vez, estos defectos se clasifican en base a las alteraciones del tejido, es decir, una alteración de la formación tisular. Aquí la más frecuente, ¿verdad? De las 4 que mencioné son las malformaciones con el 94% de los casos. Las menos frecuentes, las displasias, si es debido a una fuerza extrínseca pero de tipo mecánico, aquí tenemos la deformación, que es el 4% de los casos, y si es debido a una ruptura o interrupción de la continuidad del desarrollo de un organelo, esto se clasifica como disrupción y es el 2%. También estos defectos primarios únicos se clasifican en base a la etapa del desarrollo que afectan. Hay algunos que afectan la etapa de embriogénesis, otros los de fetogénesis y otros los de organogénesis. La malformación, que es la más frecuente, por lo general ocurre en el primer trimestre del embarazo, entre la tercera y octava semana del desarrollo, es decir, durante la etapa del embrión. Por eso lo clasificamos como embriogénesis. La disrupción ocurre en una etapa intermedia durante la formación de los órganos, la organogénesis. Y la deformación ocurre generalmente tardío, entre el segundo y tercer trimestre del embarazo durante la fenogénesis. Y aquí tenemos ejemplos de estos defectos congénitos. En la imagen A podemos observar que en la mano, en vez de haber 5 dedos, hay 6 dedos. Tengo un dedo extra. Esto se llama polidactilio. Aquí estoy teniendo una alteración de la formación intrínseca que me generó un exceso de tejido. Por eso lo clasifico como malformación.
En el B estoy viendo un pie equinovaro. Aquí hay una alteración de lo que es el moldeado del tejido osteomuscular. Esto se puede deber a una fuerza extrínseca. Por ejemplo, si la mujer tenía en su útero un mioma, un tumor que estuviera comprimiendo ese piecito, o que ese bebito venía en una posición pélvica, generando un moldeado anormal. Esto se clasificaría entonces como una deformación. En este de aquí vemos una mano, y si ustedes se fijan, en la región de la muñeca hay una necrosis, es decir, algo generó isquemia. Pudo ser que se formó una brida o una banda amniótica que se le enrolló en la muñeca al bebito, generando estrangulamiento, o bien se formó un quiste, o bien un trombo que obstruyó un vaso sanguíneo, generando necrosis e isquemia de este miembro. Esto nos está generando una pérdida de continuidad, y yo lo clasifico como una disrupción. Cuando ya lo observamos con necrosis, nos está diciendo que ocurrió en la fase tardía, generalmente en el tercer trimestre. En este caso, en el D, es diferente. Podemos observar, aquí hay una ectrodactilia, falta un dedo, y además de eso faltan falanges. Esto generalmente se debió producir en la etapa intermedia durante la organogénesis, y lo más seguro fue por una banda o brida amniótica que generó una estrangulación y pérdida de esa falange y de ese dedo. Y luego aquí tenemos un bebé que, como se observa, vean, hay un acortamiento rizomélico de los miembros. Esto me está indicando que probablemente se deba a una displasia, tal vez tanatofórica, y esto es diferente, que hay un problema en lo que es la síntesis del tejido, hay una alteración funcional del tejido, y yo lo clasifico como una displasia. Aquí vemos otro ejemplo. En la A es similar a esta D. Si ustedes se fijan, falta la falange distal, probablemente un estrangulamiento por una brida amniótica, y esto es un ejemplo de una disrupción. En el B es diferente, está fusionado el segundo y el tercer dedo. Esto se llama sindactilia y se clasifica como una malformación. En el C y el D, si ustedes se fijan, el hombro del bebé, hay una posición anómala de su cabecita, generando una compresión mandibular. Esto me puede dar a una micrognatia, o sea, una mandíbula pequeña, y esto me está indicando que hay una fuerza externa que está alterando el moldeado del bebé. En otras palabras, está ocurriendo una deformación. Y aquí tenemos mejor explicado cada uno de esos defectos congénitos. Entonces vean, malformación es un defecto de la forma de un órgano, parte de un órgano o de una mayor área del cuerpo debido a una alteración intrínseca. Generalmente es una alteración de un gen que está implicada con el desarrollo de ese órgano o esa área del cuerpo. Se clasifica como un defecto estructural primario y puede generar ya sea una falta de ese tejido, generando ausencia de ese tejido, o bien un exceso del crecimiento de ese tejido, generando un tejido aberrante. La mayoría, como les mencioné, ocurre en la etapa temprana del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, durante el proceso de la embriogénesis. Esta, de todos los defectos primarios únicos, es la más frecuente, constituyendo el 94% de los casos. A veces se encuentra de forma aislada. Esta generalmente es de herencia poligénica y con riesgo de recurrencia bajo, son un ejemplo de paladar hendido. A veces se encuentra en malformaciones múltiples, por ejemplo en un síndrome. Aquí el riesgo de recurrencia va a depender de la etiología, si se trata de una cromosomopatía, si se trata de una alteración, de una mutación puntual, es decir, monogénico, o de un teratógeno, o es de causa desconocida. Entonces la recurrencia va a depender de la causa. Un ejemplo, si está presente en el síndrome de Down, recuerden que la recurrencia del síndrome de Down depende de la edad materna, porque se debe a un envejecimiento de los óvulos que generan disyunciones en la meiosis, una falta de disyunción en la meiosis, y al final me va a generar esa copia extra de ese cromosoma 21. Entonces la recurrencia va a depender de la edad de la madre. Y a veces la encontramos como malformaciones menores, que si son múltiples, ya les repetí, hay que sospechar e investigar si tiene una malformación mayor. Y aquí tienen ejemplos de malformaciones: este bebé con una anencefalia, este bebé con una mielomeningocele, o este bebé con un paladar hendido. La displasia, de forma similar a la malformación, se debe a un defecto intrínseco. La diferencia es que en la displasia
no hay una alteración de la forma, la alteración es del tejido en sí, de su función o de su organización estructural. En otras palabras, es un defecto de la histiogénesis. También, al igual que la malformación, es un defecto genético en la mayoría de los casos y por lo general es monogénica. Afecta más que todo lo que es el tejido que tiene que ver con metabolismo, por ejemplo el hígado, o el tejido que tiene que ver con los vasos sanguíneos, el tejido vascular o el osteomuscular. Por eso, la mayoría de los casos son displasias esqueléticas, hemangioma y defectos del almacenamiento. Debido a que es una alteración funcional o de la organización celular o estructural de un tejido, no se manifiesta al nacimiento, sino a medida que va creciendo el niño y yo quiero ver la función de ese tejido o la función de ese órgano, por lo cual no suelen ser evidentes al nacimiento y suelen ir manifestándose gradualmente. A diferencia de las otras, a diferencia de la malformación, deformación y la displasia tiene una diferencia. Ella es dinámica, no estática. ¿A qué se refiere eso? Cuando un niño nace con una malformación, un niño nace con una disrupción o con una deformación, esta no avanza después de que él nace. Pero la displasia es diferente, la displasia es progresiva. Después de que el niño nace, esta va a seguir progresando de forma continua durante toda la vida del paciente. Es decir, va a ir agravándose. Ejemplos de displasias se las voy a enseñar en las imágenes. Aquí tenemos la condrodisplasia punctata rizomélica. Aquí hay una alteración de la formación de los tejidos, sobre todo el tejido óseo y muscular. Si vemos este dedito, tiene un acortamiento rizomélico y un acortamiento de lo que es los huesos proximales, en este caso el fémur, como lo podemos ver aquí. Y hay una alteración en lo que son las articulaciones, por lo general hay calcificaciones en esta zona. Otro es el hemangioma. El hemangioma es un tumor benigno de las células mesangiales. Hay una alteración vascular, como pueden ver en este niño, y esto va a ir progresando con la vida. O sea, puede irse aumentando, infiltrar el ojo de ese niño, entre otros. La osteogénesis perfecta, que se debe a una mutación del gen del colágeno. Estos niños tienen huesos frágiles debido a que hay una osteogénesis anormal. Estos huesitos se fracturan fácilmente y veamos, estoy teniendo una alteración del metabolismo de ese tejido, por eso lo clasifico como una displasia. O la enfermedad de von Hierke, donde hay una glucogenosis, son la acumulación del glucógeno de forma anómala en los tejidos como el hígado. Entonces aquí también hay una alteración funcional. O aquí que tenemos un nebus gigante melanocítico. Vean, las células de los melanocitos están haciendo una proliferación anómala, generando esta displasia gigante que podemos observar. Las dos anteriores, vean, se debían a alteraciones intrínsecas. Las dos que vamos a ver ahorita se deben a alteraciones extrínsecas, siendo la más frecuente de estas la deformación. La deformación se debe a una forma o posición anómala de una parte del cuerpo que estaba normalmente desarrollada, pero debido a fuerzas extrínsecas se deformó. En esta no hay destrucción ni de un órgano ni de un tejido, sino que fuerzas mecánicas están alterando el moldeado intrauterino de ese feto, generando deformidades. Generalmente se produce en el periodo fetal, en lo que es llamada fenogénesis, después de la 10ª semana de la gestación. Su variabilidad clínica es moderada y la recurrencia es baja. Generalmente afecta lo que es el sistema musculoesquelético y genera una restricción del movimiento fetal. En base a su causa se clasifican en dos tipos: las que son debidas a causas primarias, que estas se deben a un defecto congénito primario, generalmente una malformación, y luego está una deformación, o bien secundaria debido a una fuerza mecánica extrínseca que está generando un moldeado uterino anormal. Veamos las causas primarias. Se ve en el ejemplo de la espina bífida, donde hay una falta del cierre del conducto de la médula espinal, lo que me genera que este niño tenga problemas en lo que es el desarrollo de sus extremidades, va a tener problemas neuromusculares, el pronóstico es malo y la recurrencia de este cuadro es alta. O bien
Se puede deber la deformación a que el niño venga con un oligohidramnio, ausencia de líquido amniótico debido a una agenesia renal, como lo vemos en el caso de la secuencia de Potter. Esto va a generar un moldeado uterino normal debido a que al no haber líquido amniótico no hay amortiguamiento de las estructuras externas al útero. O puede deberse a causas secundarias, anomalías uterinas como un mioma o un tumor en el útero que esté comprimiendo al bebé, presentación pélvica que genera un moldeado anómalo de las caderas y lo que es las extremidades inferiores, tener embarazos gemelares o múltiples que restringe el movimiento fetal y crecimiento de estos fetos. Lo bueno de esto es que el pronóstico es bueno porque la deformación es grave y la recurrencia suele ser baja. Y aquí tenemos ejemplos de deformaciones. Aquí la plagiocefalia, donde hay un aplanamiento del occipucio y un aplanamiento lateral del cráneo. Esto es por un moldeado uterino normal. Vemos la que les dije, la secuencia de Potter, donde tenemos una agenesia renal o una obstrucción de la uretra, no hay producción de orina, no hay entonces desarrollo de líquido amniótico, hay escasez de líquido amniótico, en otras palabras, un oligohidramnios. Este oligohidramnio, como hay falta de líquido amniótico que rodea al bebé y genera amortiguamiento, entonces va a haber compresión por fuerzas extrínsecas debido al peso de los órganos que rodean al útero, lo cual le puede generar aplastamiento de las facciones de la cara, generando hipertelorismo, pliegues infraorbitarios, como los que observa aquí, una nariz ancha con punta aplanada, desde la nariz en silla de montar, micrognatia, vean que el mentón de este bebito es bastante pequeño, o bien puede afectarme el moldeado de las extremidades inferiores, por ejemplo, pueden hacer con una luxación de la cadera, o bien pueden hacer con un pie sambo o un pie equinovaro, como el que están viendo aquí. La disrupción es otra que también se debe a fuerza extrínseca, pero aquí más que todo hay una restricción del flujo. O sea, el defecto morfológico que se está produciendo es debido a una interrupción o interferencia del proceso inicialmente normal del desarrollo. Esto me va a generar una destrucción de una parte del feto que inicialmente tuvo un desarrollo normal. Miremos ejemplos de estos. Puede deberse a una causa de estrangulamiento o bien a una restricción del flujo. El estrangulamiento, aquí ven el ejemplo, si ustedes se fijan, hay una banda o brida amniótica que se está enrollando, en este caso de ultrasonido lo hemos enrollado en la mano del niño. Esto me genera un estrangulamiento que lleva a una amputación de la estructura. Otro ejemplo lo vamos a ver en la glosoptosis, que también la lengua cuando está hacia atrás debido a un mentón muy pequeño, el bebé viene con micrognatia, esto empuja la lengua hacia atrás, lo cual hace que la lengua apriete el paladar, generando amputación o destrucción del tejido del paladar y origina un paladar hendido. O bien puede verse una restricción del flujo que genera isquemia, necrosis del tejido y esto se debe a un defecto vascular. Este defecto vascular puede ser un pseudoquiste o puede ser una atresia. La afectación, o sea, la gravedad de la disrupción va a depender de la etapa del desarrollo. Si es en la primera parte del desarrollo, va a generar atresia o ausencia de esa parte del cuerpo que está afectando y si ocurre en etapas avanzadas, por ejemplo, por el tercer trimestre del embarazo, va a generar necrosis e isquemia del tejido. El pronóstico va a depender de la severidad y el riesgo de recurrencia suele ser bajo. Hay algo importante, como ustedes ven, la disrupción, el cuadro con el que nace el niño va a depender en qué etapa del embarazo ocurrió la disrupción. Y eso a veces nos dificulta, al igual que una deformación, diferenciar si el bebé en verdad está naciendo con una malformación, una deformación o una disrupción. Por ejemplo, si un niño me nace con una atresia J1 duodenal, ¿cómo sé yo si esa atresia se debió a una malformación que generó una falta de desarrollo del tejido o bien se debió a que ocurrió un estrangulamiento debido a un defecto vascular de esa área? Por eso es importante como médico investigar cuál fue la causa, porque diferenciar que se haya tratado de una malformación, una deformación, una displasia o una disrupción me va a hacer incidencia en el pronóstico del paciente y manejo de este paciente. Hasta ahí son los defectos primarios únicos. Luego vienen los defectos primarios que son múltiples. Estos se pueden clasificar como secuencia, asociación, síndromes y complejos. Secuencia, el nombre lo dice, yo tengo un defecto primario único que me está originando otros defectos secundarios.
Es decir, yo tengo una eventualidad que es iniciadora, la cual me va a dar origen a otros defectos. Ya les había mencionado la secuencia de Potter. Miremoslo en imagen. ¿Qué ocurre en la secuencia de Potter? Yo tengo una malformación a nivel del riñón. Eso puede ser una agenesia renal, es decir, que nazca sin riñón, o puede ser que tenga riñones poliquísticos o que tenga una obstrucción en la uretra. Y esto me va a hacer que no se produzca orina. No hay orina, no hay líquido amniótico. Yo tengo entonces un oligohidramia. Hay escasez de líquido amniótico. Vean, ya tengo un defecto secundario que se me está originando de un defecto primario. Pero esto no se queda aquí. ¿Qué pasa si el bebé no tiene líquido amniótico? Si recordamos, durante la etapa fetal, los pulmones están llenos de líquido amniótico y esto permite el desarrollo normal de los pulmones. Si yo no tengo líquido amniótico, entonces el niño va a tener hipoplasia pulmonar. Pero además de eso, no hay líquido amniótico que me está amortiguando ese bebé. Entonces hay un moldeado extrauterino anómalo y yo voy a tener que el bebé va a tener compresión de su cara, una compresión facial que me va a generar hipertelorismo. Vean pliegues orbitarios, infraorbitarios, una nariz en silla de montar, vean que está aplanada y se observa ancha, vean el mentón del bebito, es pequeño, hay una micrognatia y vean también hay malformación de las extremidades inferiores, que veo un pie zambo en este niño. Otro ejemplo de secuencia, la del tubo neural. Yo tengo un niño que tal vez su madre tenga una mutación del gen del ácido fólico y además ella no consumió folato durante su embarazo y eso me causó una falla en el cierre del tubo neural y tal vez tiene espina bífida y debido a esto una herniación de las meninges y se produce una salida de ellas por la columna generando un meningocele. Entonces yo comienzo con un defecto primario, ya me viene con otro efecto secundario. ¿Y esto qué más me puede hacer? Que tenga hidrocefalia por aumento del líquido cefalorraquídeo, hay una obstrucción debido a esta falla del cierre, puede haber incontinencia en los esfínteres, esfínter anal y esfínter urinario, puede haber una luxación de las caderas, parálisis de los miembros debido a la compresión de esos nervios, debido a este defecto en el cierre del tubo neural. O la secuencia de Pierre-Robin. El defecto primario es que el niño tiene, vean, un mentón que es pequeño, es decir, una micrognatia. Esta micrognatia, la cifoplasia mandibular, genera una glosoptosis, es decir, que la lengua esté más atrás de lo normal, generando una obstrucción de la fusión del paladar. Es decir, la lengua hacia atrás comprime el paladar, generando que no ocurra la fusión normal del paladar, ocurriendo, vean aquí, un paladar hendido en forma de U o de cuña. Eso es cuando en secuencia un defecto primario me origina varios defectos secundarios. ¿Qué es síndrome entonces? Síndrome es cuando yo tengo varios defectos primarios juntos en un paciente con una causa etiológica establecida. Yo estoy reconociendo un patrón de anomalías congénitas con una etiología conocida en común. Y eso lo vemos en la clase de cromosomopatías, en el ejemplo de los síndromes que están descritos en esa clase. Síndrome de Down, síndrome de Prader-Willis, síndrome de Angelman, síndrome de Turner, síndrome de Cri-du-Chat, síndrome de Patau, entre otros. Yo estoy viendo el ejemplo aquí del síndrome de Down. ¿Cuál es la etiología más común del síndrome de Down? Una no disyunción en la meiosis materna. La mayoría de los casos se deben a que el paciente, la mujer, debido a una edad materna avanzada, no está teniendo una disyunción normal. Sus óvulos viejos que van quedando generalmente tienen una copia extra del cromosoma 21. Estos niños tienen una trisomía del 21 y le está generando varios defectos primarios que se están presentando de forma unida, como es, por ejemplo, el occipucio plano, las manchas de Bruchfield, el hipertelorismo, unas orejas displásicas de implantación baja, piel redundante en el cuello, con un cuello corto, la clinodactilia, el pliegue simiano único, una macroglosia, malformaciones cardíacas, cardiopatías congénitas, generalmente una comunicación atrioventricular,
Pueden tener también malformaciones gastrointestinales como atresia esofágica, enfermedad de Hirschsprung, entre otros. O sea, yo veo varios defectos congénitos únicos que se están combinando ahora en un síndrome, porque ahora son múltiples y tienen una etiología en común. Muchos síndromes comenzaron como asociaciones. Asociaciones es un poco diferente. Yo tengo también varios defectos únicos que se están presentando juntos de una forma más alta que en la población normal, pero hasta el momento la etiología es desconocida. Por eso es que les digo, muchos síndromes comenzaron como asociaciones. O sea, miraban que estos defectos se presentaban de forma anormal juntas, pero no habían encontrado la etiología, o sea, no habían encontrado que era debido a una copia extra del cromosoma 21, o una copia extra del cromosoma 18, o la mutación de tal gen. Cuando yo no tengo establecida la etiología, entonces yo lo clasifico como asociación. Es una combinación que se da de una forma que no está dada al azar, de diferentes anomalías, y estas suelen presentarse juntas con más frecuencia de lo esperado. Y yo, como no he identificado la etiología, utilizo acrónimos para representar su nombre. Veamos un ejemplo, el acrónimo de MURS. Aquí se debe a una aplasia del conducto mulleriano, una aplasia renal y una displasia cervicotorácica. Por lo general, debido a la aplasia renal, los riñones son hipoplásicos y ectópicos, como se ve en la gamografía de esta mujer. Además de eso, debido a la aplasia del conducto mulleriano, tienen alteraciones de la formación de lo que son ya sea los ovarios, las trompas de falopio, el útero o la vagina. En este caso tenemos una agenesia uterina, no tiene el útero de esta mujer, y debido a la displasia cervicotorácica suelen presentar malformaciones del cuello, la cara, como cuello corto, escápulas aladas, entre otros. Otro ejemplo de asociación es la asociación de Baxter, como el acrónimo, vean B porque hay alteraciones vertebrales, como en este caso hemivértebra, A por ano, generalmente tienen ano imperforado, corazón, C, estos generalmente tienen cardiopatías congénitas, tráquea, generalmente hay fístulas traqueales, esófago, por lo general hay atresia esofágica, riñón, anomalías renales que pueden ser riñones poliquísticos, riñones hipoplásicos, agenesia renal, entre otras, y LIM de las extremidades por lo general presentan lordosis, en algunos casos presentan pie equinovaro, entre otros. Y complejos se refiere a anomalías que ocurren de forma adyacente o en estructuras relacionadas a defectos de un área específica durante el desarrollo del embrión. Hace referencia a anomalías de diferentes estructuras, las cuales están en la misma región corporal durante el desarrollo embriológico. Un ejemplo es el síndrome de Goldenhar. Aquí podemos ver una oreja displásica con tumores vasculares. Entonces, si vemos, esto afecta el área del primer y segundo arco branquial. Vean, esta es una área entonces que corresponde a una región de un área del desarrollo del embrión, en este caso, como les dije, el primer y segundo arco branquial, por eso se clasifican como complejos. Hasta ahí vemos el área de lo que es la dismorfología. Estoy estudiando solo estos defectos congénitos, pero si ahora yo quiero estudiar las causas, me voy a la rama de la teratología. Y aquí es importante determinar y explicarle a los padres cuando nace un niño con un defecto congénito, es que la mayoría de los casos, 50 al 60%, son de etiología desconocida. Y a veces esto es duro para el padre, porque el padre quiere saber exactamente qué pasó, por qué mi bebé nació con este defecto, pero hay que aclararle que lamentablemente la mayoría de esos casos son desconocidos. En otro, el 10 al 20% son intrínsecos o debido a una causa genética que puede ser una cromosomopatía. Ya vimos un ejemplo del síndrome de Down, una copia extra del cromosoma 21, el síndrome de Turner, una falta de uno de los cromosomas X. Estos niños son 45X, o sea, yo ahí estoy determinando la causa genética de esa alteración. Pueden deberse a una mutación monogénica, como le vemos en las enfermedades mendelianas, los niños que nacen con hemofilia, anemia falciforme, entre otros, o con una acondroplasia. En otros casos se deben a causas extrínsecas, es
es decir, a teratógenos que pueden ser teratógenos biológicos como infecciones maternas, como lo vemos en el caso de la rubiola, en el caso de la toxoplasmosis, o puede deberse a una enfermedad metabólica como en el caso de la diabetes gestacional o trastornos nutricionales si no ingirieron ácido fólico durante su embarazo, problemas de comprensión por miomas uterinos o porque eran embarazos gemelares o porque ingirieron un fármaco como la talidomida o warfarina o ácido retinoico durante su embarazo, o bien trabajaban en el área de rayo X o ellas fumigaban con algún órgano fosforado, entre otros. Y otros multifactorial, es decir, una causa genética más una causa ambiental. Esto lo vemos como ejemplo en los defectos del tubo neural. Hay mujeres que ya vienen con déficit del gen MGTFR, que está asociado al metabolismo del ácido fólico, y además ellas no consumieron ácido fólico. Entonces yo ya tengo una etiología multifactorial. O lo vemos en el caso del síndrome de George, que ellos tienen mutaciones en el cromosoma 22, pero además de eso la mujer consumió licor durante el embarazo, aumentando el riesgo de que desarrollara este síndrome. Pero, como les mencioné, hacer énfasis siempre al familiar que el 50 al 60% de los casos son desconocidos. A pesar de que sean desconocidos, yo tengo el deber de estudiar a ese niño dismorfogénico, ver la historia clínica, y ahí, muchachos, énfasis en esto, llenar bien la historia clínica del embarazo y del parto. ¿Qué ingirió durante el embarazo? ¿Qué fármacos tomó? ¿A qué agentes teratogénicos se expuso? Eso es muy importante. También ver la historia postnatal. Hay que, cuando nace el niño, recordar hacer las medidas antropométricas. Cuánto fue su talla, cuánto fue su perímetro cefálico, cómo va el desarrollo. O sea, mi siguiente control mi siguiente control de vigilancia del desarrollo y mi siguiente de PCD, cómo creció ese niño, cómo está su perímetro cefálico, porque si ese perímetro cefálico va aumentando y la talla del niño no va desarrollándose, ahí puede haber una malformación que se está manifestando de forma tardía, con una hidrocefalia, por ejemplo. Entonces la exploración física también es bastante importante, un examen físico exhaustivo. Tienen que revisar bien al niño, hay que colocar sonda nasogástrica para ver si no viene con una atresia esofágica, hay que revisar el ano para ver si no viene imperforado, hay que mandarle a hacer estudios como rayos X, ultrasonido, ecocardiogramas para ver si este niño no tiene una malformación cardíaca, si este niño no viene tal vez sin un riñón, si no viene hipoplásico el riñón, etc. Y luego, ¿verdad?, enviar, si es necesario, estudios genéticos postnatales. El que más enviamos aquí es el cariotipo, ¿verdad?, que es un estudio de tipos de estudio citogenético, donde veo los cromosomas del niño para ver si hay una copia exacta o hay una alteración estructural de estos cromosomas, y a veces mandamos otros estudios más específicos, como PCR para detectar el agrandamiento de un gen, entre otros. En la teratología, que es el estudio de estas causas ambientales, es importante comprender los principios de la teratología que fueron planteados por James G. Wilson, quien estableció 6 principios. El primero nos dice que la susceptibilidad a los teratógenos es variable y depende de ¿qué? Del genotipo del embrión. Cada embrión tiene un genotipo diferente, o sea, los cromosomas, las características de esos cromosomas de un embrión es diferente al otro, por lo cual la susceptibilidad al teratógeno es variable. La susceptibilidad es específica y depende de la etapa del desarrollo. No es lo mismo estar expuesto al teratógeno durante la etapa embrionaria, que es donde se están formando los órganos, que en la etapa fetal. Es más grave por eso en el primer trimestre, porque es donde se están formando los órganos vitales, como el sistema nervioso central y el corazón del bebé. El mecanismo de teratogénesis es específico para cada teratógeno. No actúa igual la talidomida que la warfarina, que el virus de la rubiola, que el parásito del Toxoplasma gondii. Cada uno tiene un mecanismo teratogénico específico y depende de la diana donde actúa ese teratógeno. La teratogénesis es dependiente de dosis y tiempo de exposición. No es lo mismo que solo me tomen una radiografía y me pongan a rayos X una vez en el embarazo, que me tomen rayos X varias veces durante el embarazo, o que solo me tome una vez una pastilla de vitamina A, un ácido retinoico, a que me pase tomando vitamina A durante el embarazo. El tiempo de exposición, o sea, la cantidad, eso influye mucho en que se desarrolle o no un defecto congénito. La influencia de los factores medioambientales adversos en el desarrollo del tejido depende de la naturaleza de tales factores.
Es decir, hay que ver si ella se expuso a un agente químico. ¿Cuál es la naturaleza de ese agente químico? ¿Fue un órgano fosforado? ¿Fue gas mostaza? ¿Qué fue lo que se expuso y la naturaleza de ese factor? Algo importante es que los teratógenos no necesariamente solo producen algún defecto congénito como malformación o daño funcional. Ellos también pueden producirnos un retraso de crecimiento e incluso provocar la muerte. Y aquí lo tenemos graficado. Aquí ven la curva de las semanas de embarazo y vemos que el mayor riesgo ocurre en el periodo embrionario, es decir, entre la tercera y la octava semana del desarrollo. Aquí es el periodo de mayor susceptibilidad para un desarrollo anormal, donde más nos tenemos que cuidar las mujeres de no exponernos a algún teratógeno. ¿Cómo definimos teratógenos? Si lo vemos en la clase de mutaciones y mutágenos. Teratógeno es cualquier agente. Ese agente puede ser físico, químico, biológico, que es capaz de interrumpir el desarrollo embrionario fetal normal y producir defectos congénitos. Los defectos, ya dijimos, pueden ser malformaciones, pueden ser deficiencias del crecimiento, alteraciones funcionales, entre otros. Y ahí está lo que les mencionaba. El primer trimestre, o sea, durante la etapa de embriogénesis, de la tercera a la octava semana de gestación, es el periodo más crítico para sufrir defectos congénitos. Y los tres factores, dentro de todos los que mencioné, los más importantes, la dosis a la que somos expuestos a ese teratógeno, el tiempo que dura esa exposición y el genotipo o susceptibilidad del embrión. Y aquí tenemos varios ejemplos y los clasificamos. Esos teratógenos pueden ser drogas. Aquí tenemos alcohol, cocaína, heroína. Puede ser un agente físico como exponerme a rayos X. Puede ser una enfermedad materna como sufrir diabetes durante el embarazo. Puede ser una infección prenatal. Aquí el famoso TORCH. Los agentes infecciosos que más causan teratogénesis se agrupan en un acrónimo llamado TORCH, donde incluye T de Toxoplasma gondii, R de rubiola, C de citomegalovirus, T de treponema pallidum, H de herpes. Entonces, este acrónimo nos menciona los principales microorganismos que inducen defectos congénitos. También puede ser por exposición a metales pesados como mercurio y plomo, sobre todo las personas que trabajan en industrias asociadas a esto, entre otros. Y aquí tenemos las malformaciones congénitas que corresponde a cada uno de esos agentes, donde vamos a centrarnos en los más frecuentes. ¿Por qué la vacuna MMR, también llamada CRP, es muy importante? Porque nos previene esto, nos previene el desarrollo de la rubiola. Desde que existe la vacuna, el síndrome de rubiola congénita se ha reducido. Pero ustedes deben recordar que debido a un artículo que decía que la MMR producía autismo, ahora tenemos problemas en que las personas se quieran vacunar con MMR, y entonces ahora hemos visto que en Estados Unidos y otros países hemos tenido brotes de rubiola. Y esto me puede generar aumento de la incidencia en los casos de síndrome de rubiola congénito, que son niños que nacen con microcefalias, con cardiopatías congénitas, que nacen con cataratas, sorteras, vean un exantema caracterizado por petequias y púrpuras, entre otros. Otro síndrome común es el de citomegalovirus, que causa similar al virus de la rubiola, microcefalia, microoftalmia, corioretinitis, ceguera, retraso mental, muerte fetal, abortos, retraso del crecimiento intrauterino, OSIUR, hepatosplenomegalia y calcificaciones cerebrales. Otro es cuando la mujer sostiene relaciones de riesgo y sufre durante el embarazo infección por el virus del herpes simple. Esto le puede generar a la mujer un aborto, un parto prematuro, o que el bebé nazca con lesiones cutáneas, microcefalia, microoftalmia, espasticidad de los músculos y displasia retiniana. O bien que la mujer le dé el virus de la varicela zoster durante el embarazo. El niño puede nacer con corioretinitis, hipoplasia de las extremidades inferiores, atrofia muscular, como ven aquí, cicatrices cutáneas y retraso mental. Pero uno de los que más se da en nuestro medio es la toxoplasmosis. Este es un parásito que vamos a estudiar más adelante, corresponde a un protozoo que se transmite a través de las heces del gato, y vamos a ver que a través también al ingerir carne cruda que esté contaminada por los quistes del parásito, y si la mujer se infecta por primera vez durante su embarazo, puede transmitirle este parásito a través de la placenta a su bebé.
y que éste nazca con corioretinitis, calcificaciones intracraneales, retraso mental, microcefalia, microftalmia e hidrocefalia. Vean, aquí se observan calcificaciones cerebrales, vemos la hidrocefalia en el bebé y como más que todo afecta el ojo, aquí vemos cicatrices cerca de la mácula del ojo, que es muy característico de la toxoplasmosis congénita, que le está produciendo esa placa de corioretinitis. O bien puede ser que durante el embarazo también la mujer, por una exposición sexual de riesgo, desarrolle sífilis y se la transmite a su bebé y le dé sífilis congénita, naciendo el niño con sordera, dientes de Hutchinson, como pueden ver aquí, ¿verdad? Hidrocefalia, hepatoesplenomegalia, retraso mental, erupción cutánea y defectos faciales como abombamiento frontal, nariz encía de montar y micrognatia. Otro puede ser exposición a agentes físicos como los rayos X, que generan anencefalia, microcefalia, entre otros. O puede ser una mujer que consume drogas durante el embarazo, por ejemplo, aquellas que toman licor de manera continua durante su embarazo. Vamos a tener un niño con síndrome alcohólico fetal, van a ser con dismorfia facial, generalmente hendidura palpebrales pequeña, hipertelorismo, una nariz corta, orejas displásicas, entre otros. Y este fue uno de los más controversiales. Este fármaco se utilizaba la talidomida se utilizaba para tratar las náuseas durante el embarazo. Pero hubo un problema en el ensayo clínico, no se estudiaron malformaciones congénitas asociadas al fármaco y se autorizó la venta del fármaco sin descartar que él era teratogénico, pues esto generó una demanda hacia la empresa fabricante porque estos niños nacían con meromelia, o sea, malformaciones de los miembros inferiores, ausencia de los miembros inferiores, otros con focomelia, amelia, cardiopatías, malformaciones de la oreja, y esto, ¿verdad?, nos ayudó al desarrollo de lo que ahora son las buenas prácticas clínicas, donde debemos primero hacer ensayo clínico para descartar que este fármaco genera malformaciones congénitas. La warfarina, también esta genera una fenocopia del síndrome de Conradi. Vemos que hay condrodisplasias con retraso del crecimiento, calcificaciones intraarticulares, y lo que son dismorfología facial. Anticonvulsivos, a veces van a ver que esto es lo difícil durante el embarazo, esa dificultad entre producir daño y proteger. A veces las mujeres embarazadas tienen enfermedades en las cuales no podemos suspender tratamiento. Hay pacientes que tienen epilepsia y durante el embarazo no responden a fármacos que sí son permitidos durante el embarazo, y a veces tenemos que suspender aunque sea dosis baja de fármacos como ácido valproico y dantoína, que se asocian a malformaciones congénitas, pero a veces no se logran suspender debido a que la paciente entra en un estatus convulsivo, y podemos ver el síndrome dantoínico, que es una fenocopia del síndrome Confin-Siris, donde hay hipoplasia de las uñas y falanges terminales, retraso de crecimiento intrauterino, estrabismo, hipertelorismo y dismorfología facial, o bien el ácido valproico que nos produce la espina bífida, y otro común, que estos los tienen que ver en las pacientes que tienen acné y consumen Roacutan, que es una isotretinoína. Estos, los retinoides, producen una embriopatía por vitamina A. Entonces una mujer, mientras esté utilizando esta pastilla, no puede salir embarazada. O sea, tiene que utilizar doble protección. Si está utilizando anticonceptivos orales o anticonceptivos inyectados, debe también sumarse un método de barrera para que no salga embarazada, porque si no, este niño puede nacer con ausencia del pabellón auricular, como lo ven aquí, hay una malformación, hipoplasia mandibular, cardiopatías, entre otros. Y aquí tenemos otro, la diabetes, aquí tenemos un niño con macrosomía fetal, vean, niño que se ve con un peso fetal mayor al normal, niños que pesan generalmente más de 4.000 gramos. Estos niños, ¿verdad?, además de eso, vienen con alteraciones metabólicas, defectos cardíacos, defectos vertebrales. Por eso es importante el control de las pacientes diabéticas durante su embarazo y evitar el desarrollo de diabetes gestacional. Vuelvo a repetir, tanto para los defectos congénitos que son por causas desconocidas y los defectos congénitos que son causados por teratógenos, algo importante es siempre estudiarlos, siempre realizarles su abordaje diagnóstico, su abordaje terapéutico y preventivo. En el abordaje diagnóstico vuelvo a hacer énfasis en la historia clínica, qué enfermedades sufrió esa mujer durante el embarazo, qué fármacos o drogas consumió, qué infecciones padeció, en qué trabaja esta mujer, de dónde procede. Hay que ver si
Por ejemplo, el lugar donde procede, hay una industria que descarga los químicos en el río que está cerca donde ella vive, o ahí se fumiga, o ella ingiere alimentos que provienen de cultivos que son tratados con órganos clorados o órganos fosforados. Es importante durante la etapa de embarazo mandar los cribados. Ya vimos en la clase del síndrome de Down, síndrome de Turner, que nosotros tenemos el triple 3, el cuádruple test, lo que es enviar el cariotipo en el estudio postnatal, recordar hacer un examen físico exhaustivo, mandar las pruebas complementarias para detectar malformaciones internas, detectar también otras alteraciones asociadas, como son defectos metabólicos, cáncer, entre otros. Aquí importante la prevención. Algo importante, no tener embarazos no planificados, sino que hay que planificar los embarazos, porque si una mujer desea salir embarazada, ella debe tomar ácido fólico antes de su embarazo. Lo otro importante, si ya está embarazada, que acuda a su control prenatal y realizar todas las pruebas de cribado de infecciones durante el embarazo. Cribar y tamizar si esta mujer tiene sífilis durante su embarazo, si tiene toxoplasma, si se infectó por citomegalovirus, entre otros. Suplementar durante el embarazo con ácido fólico. Podemos implementar fortificación de las harinas con ácido fólico, que no consuma drogas, alcohol, tabaco durante el embarazo. Si vamos a prescribir fármacos, es importante determinar la teratogenicidad, como este fármaco lo puedo utilizar sí o no durante el embarazo. Debemos recordarlo, evitar la exposición a teratógenos, controlar a la embarazada diabética, evitar las uniones consanguíneas porque aumenta el riesgo de incidencia de enfermedades genéticas, evitar embarazo de edad avanzada. Recuerden que después de los 35 años ya hay alteraciones en la disyunción durante la meiosis de los gametos, estudiar a las mujeres con antecedentes de abortos y mortinato. Si una mujer les dice que sufre muchos abortos, ha tenido óbitos mortinato durante su embarazo, tal vez esta mujer sufrió alguna infección o se está exponiendo a algún teratógeno en su comunidad. El tratamiento, los niños que nos nazcan con estas malformaciones, defectos congénitos, debemos hacer un manejo multidisciplinario con cada especialidad según sus complicaciones. Si lleva cardiopatía, tiene que estar con el cardiólogo. Si tienen diabetes, con un endocrinólogo. Es importante, si ellos tienen alguna alteración osteomuscular, mandarlos a fisioterapia, mandarlos a educación especial, realizar la estimulación temprana, el apoyo de psicología, tanto al niño como a los padres. Muchas de estas anomalías congénitas estructurales se pueden corregir mediante cirugía pediátrica. Aquí a la mascota vienen brigadas quirúrgicas de Estados Unidos y de otros países a realizar cirugías para corrección de alguna malformación cardíaca. Entonces es importante referir a los pacientes. A los niños que tienen algún problema funcional, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, es importante la administración de tratamientos de forma precoz. Y en el caso de mujeres que sufren infecciones durante el embarazo, que su niño nazca con esta infección, y hablamos aquí del acrónimo de TORCH, hay que ver el tratamiento que debemos implementar a ese niño, si nace con toxoplasmosis congénita, sífilis congénita, qué fármaco debemos implementar en ese niño. Eso es todo por esta clase, espero que hayan comprendido y ante cualquier duda tienen disponibles los foros de consulta y la mensajería privada. Gracias por su atención.